Bueno, buenos días. Saludos, hermanos, desde aquí de Pasto, Colombia. Estoy aquí desde el teléfono porque algo pasó con el internet acá, ¿no? Pero vamos a ver que ojalá que el internet nos soporte bien. Hoy corresponde al capítulo 16. Vamos a comenzar leyendo ahí. Versículo 1 dice: El arca de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos, sacrificios de comunión en presencia de Dios. Y después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de paz. David puso a algunos de levitas a cargo del arca del Señor para que le administraran, le dan gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Los nombres fueron Asaf el primero, Zacarías el segundo, luego Jehiel, Samiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed, Edom, Jehiel, los cuales tenían arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Bien, vamos a considerar aquí varias cosas, ¿no? No sé con los hermanos que enseñaron los días anteriores, pero con respecto al arca. El arca era una caja, como un cofre, una urna, pues. Tenía ciertas dimensiones allí, un poquito más de 1 metro por un lado. Pues. Lo importante del arca era lo que contenía. El arca contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción de maná. Estas tres cosas significaban la presencia de Dios. Para David era siempre muy importante el arca. Las tres menciones que hay del arca con David, la primera está en Samuel, cuando la llevó por primera vez que la rescataron, porque después de muchos años el arca había estado perdida en batalla. Entonces era la intención de David que el arca regresara al centro de la conciencia nacional de Israel, pues. Y esto era Jerusalén. Como dije, era un emblema de la presencia y de la gloria de Dios, y que debía ser colocada en el lugar que correspondía ahí en Israel. En la primera mención que está en el libro de Samuel, cada vez que David, digamos, procuraba el arca entre el pueblo, siempre estaba emocionado, siempre cantaba, siempre era un momento de, bueno, David hasta se alborotaba con eso. En la primera mención, Mical, que fue una de las primeras esposas, la primera esposa de David, que era hija de Saúl, lo menospreció, porque bailaba. Y David trataba de explicarle, no, mira, es la presencia de Dios lo que me tiene así. Y luego entonces las dos menciones en Crónicas, que fue el incidente con Usa cuando fue manipulado por el arca por personas que la ley no señalaba como responsables. Eso me imagino que lo estudiamos en el capítulo 13 y luego cuando por fin la entra en el capítulo 15. Pero lo cierto del caso es que por fin el arca está en Jerusalén y lo que hemos leído aquí en los primeros versículos dice que era un tremendo día. ¿Ok? Habían sacrificios de paz, habían holocaustos, había una gran consagración y mucho compañerismo con Dios. Y eso es lo que implicaba el arca. O sea, no solamente era el compañerismo con Dios, sino que también era el compañerismo que se provocaba entre las gentes. ¿Okay? Es, digamos, la antítesis es lo contrario que el pecado. Cuando hay pecado, hay separación entre Dios y los hombres.
Y cuando hay pecado, también hay separación entre los hombres. Por eso en primero de Juan, en el primero de Juan dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese versículo nos demuestra que cuando no se anda en luz, pues no se tiene comunión con Dios y no tenemos comunión unos con otros. Pero cuando se anda en luz, tenemos las dos cosas. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, esta celebración era esto. David estaba tan emocionado de que ofrecieron holocaustos y sacrificios. Y los sacrificios eran parte importante de la ceremonia, ¿sí? Cosa que se descuidó en el primer intento cuando llevaron el arca a Jerusalén, ¿sí? Entonces todo esto, en el segundo intento, pues aquí está, aquí entran que. Entonces esas ofrendas eran para el pueblo. Pero luego los versículos 4 en adelante, David puso a cargo levitas a cargar el arca del Señor. El- 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 la enseñanza que yo recibo es que el Señor pone en responsabilidad, o David pone en responsabilidad a la gente indicada para eso, ¿sí? No solamente es el tener el deseo, que es lo primero, sino también es tener la capacidad. Hay que ser capaz. Algunos que son los que cantan, que vamos a ver ahorita, eran capaces, eran dotados para eso, ¿sí? No todo el mundo tiene la capacidad para cantar. Hay algunos que cantan con el corazón, lo ponen de buena actitud, de buen ánimo, de tremendo deseo, pero la afinación no les llega, no entra, no entra. Por más que quieran, no entra, ¿sí? Eso pasa mucho, que de nosotros que no somos tan buenos para cantar como otros que sí son. Por ejemplo, Jonathan es un hombre dotado por Dios, él de fábrica viene así con ese talento para cantar y para la música. Muchos de nosotros no somos como él, ¿sí? Entonces, pobrecito, no podemos cantar igual, ¿sí? En cambio, hay gente dotada. Entonces, fíjate, aquí primero David puso allí levitas porque era lo que la ley indicaba. Los levitas estaban a cargo del ministerio y de todo eso. Y fíjate lo que dice en el versículo 4: los puso a cargo del arca del Señor. O sea, esto es una responsabilidad muy grande porque lo que implica la presencia de Dios debe también ser administrada correctamente, debe ser administrada bien. Por eso dice, puso a los levitas a cargo del arca del Señor. Los levitas son los que ministran en el templo, los que ministraban en el templo, que lo ministran ante el pueblo. Es responsabilidad de los levitas, de los que están administrando, hacerlo bien. Dice como dice, para que dieran gracias y alabaran al Señor. No se trata de los hombres, no se trata de las personas, se trata del Señor, ¿sí? Y algo que se me escapaba aquí, David era un fanático, digamos, una persona tan devota al arca, porque él no iba a una batalla, sino consideraba el arca de Dios. O sea, él no hacía nada sin asegurarse que la presencia de Dios estuviera con él. Ahora que el arca está en Jerusalén, bueno, vamos a cuidarla, vamos a administrar de la mejor manera. Y puso esta gente ahí para que dieran gracias y alabaran al Señor. Y aquí están los nombres de los primeros responsables de ellos. Luego en el versículo 6 dice, y los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente la trompeta delante del arca del pacto del Señor. Más adelante, desde el versículo 7, hay un salmo, digamos, esos salmos base. Este es un salmo que da origen a otros salmos. El versículo 7 dice,
El mismo día David ordenó por primera vez a Asaf, Asaf fue el primero, ¿no? A sus compañeros que fueron los encargados de esta alabanza al Señor. O sea, David compone un salmo y se lo da al responsable, al que tenía la capacidad para hacerlo, al que sabía. ¿Ok? Y esto es importante porque David escribe un salmo, lo registra aquí y se asegura de que siempre se alabe al Señor. ¿Ok? Por su bondad, por todo lo que dice el salmo después. Que tomen un tiempo siempre para meditar sobre las cosas buenas que Dios ha hecho, que hablemos de su misericordia con otras personas, que utilicemos todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, como recordatorio de la bondad de Dios hacia nosotros. Y el primero que tenía que hacer esto, ponerle música y asegurarse de eso, era Asaf, era como el líder de la adoración. Es como en ese momento David eleva a Asaf a esta posición, digamos. ¿Ok? Entonces, bueno, no, hay muchas cosas que hay que considerar después de Asaf, ¿no? Sobre Asaf, pero la capacidad personal siempre es un factor importante, un factor contribuyente para asegurarse de que, bueno, las cosas se hagan bonitas, se hagan bien. Ahora, ¿qué dice el Salmo? David comenzó a clamar. David fue conocido como el dulce cantor de Israel. Dice segunda de Samuel, segunda de Samuel 23:1, el dulce cantor de Israel. Y especialmente David escribió la mayoría de los salmos que hay aquí. Y este salmo en particular, salmo primero de Crónicas 16, fue escrito por David para agradecer al Señor que la arca del pacto por fin estaba en Jerusalén. Y mira, alaben al Señor, aclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras. ¿Sí? Este salmo que está desde el versículo 8 en adelante, tiene, digamos, no sé si musicalmente se puede decir así, o si mejor dicho, si musicalmente se dice así, pero tiene tres movimientos. Los versículos del 8 al 22 es el primero, el segundo es del 23 al 33 y el tercero del 34 al 36. Esas porciones de salmos aparecen luego en el Salmo 105 y luego aparece en el Salmo 96, que también a veces cantamos, tanto uno como el otro, y luego el último en el Salmo 106. ¿Sí? Estos cánticos, este, digamos que son cánticos canónicos, ¿okay? Eso está canonizado. Alaben al Señor. ¿Por qué alaban al Señor? Como muchos salmos, ¿okay? Adorar. Uno, porque eso es lo que Él quiere, o sea, es un mandamiento. ¿Sí? Pero aquí no es el mandamiento lo que pido, sino la gratitud, el agradecimiento, la emoción de lo que Dios ha hecho. Y ya como se me está acabando el tiempo, yo quiero resaltar aquí una porción más adelante, del versículo 23 en adelante. Dice, bueno, el 25 en realidad. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido por todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová, Dios, hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo aún será establecido para que no se conmueva. ¿Sí? Recuerden esto, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temer a Dios toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Entonces, la mayor parte del Salmo habla de las maravillas de Dios. Y el Salmo especialmente está escrito, está compuesto para hacer memoria de las maravillas de Dios. Entonces, cada vez que nosotros veamos salmos, cada vez que cantemos, pensemos en eso. Vamos a dar gloria, pero vamos a hacer memoria. Si hacemos memoria de que Dios es bueno, vamos a tener siempre muchas razones para dar gracias, más que para lamentarnos por las cosas que nos pasan, por las cosas que tenemos, en fin. Son muchas malas cosas para dar gracias. Y bueno, aprendamos de esto y emocionémonos con él. O sea, buscar la presencia de Dios. Está el arca, el pacto en Jerusalén. Bueno, busca tú la presencia de Dios. Busca, sabes, aprende cómo es la presencia de Dios. Y luego que estés consciente de eso, ofrece de lo mejor que tú tienes y lo que está alrededor tuyo, para dar gracias, para honrar su nombre. ¿Ok? Vamos a orar, porque ya se nos acabó el tiempo aquí. Padre, gracias por este día, gracias por darnos espacio para ver tu palabra, para ver lo bonito que es examinarla, para ver lo bonito que es entrar en tu presencia. Y eso, que seamos como David, que nos gozamos cuando tú estás cerca de nosotros, cuando estamos conscientes de esa presencia, Padre. Ayúdanos a entender que ese es tu propósito eterno. Como has dicho muchas veces, Padre, que te busquemos porque tú deseas ser encontrado, que te hablemos porque tú estás atento para escucharnos, Señor. Tú nos escuchas y nos bendices, Señor. Ahora, Padre, que nos retiramos, podemos pedirte que nos acompañes en este día, que sea un día próspero, un día consagrado a ti, y un día caminando en tu presencia, y que al caminar en tu presencia, consciente de ella, podamos hacer como hemos estudiado hoy, glorificarte, alabarte, darte gloria, darte honra, glorificarte delante de las gentes y también andar en temor hacia ti, Señor. Bendícenos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.